Hola, bueno, buenos días o buenas tardes. Vamos a hacer una oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, Madre Santísima, para que puedas ayudarnos en esta charla, para que todo lo que digamos lo digamos de corazón, que siempre sea recto al magisterio de la Iglesia, y para que los que escuchen no puedan interesarse más sobre ti. Ayúdanos mucho, guíanos, protégenos con tu manto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, bueno, vamos a hablar ¿no? sobre la virginidad de María Santísima, ¿no? Es un tema no es fácil, ¿no? Y para eso me voy a remitir, ¿no? a un material que vamos a tocar sobre mucho lo que nos dice el magisterio de la Iglesia, lo que nos dice la tradición, ¿sí? Lo que nos dice, bueno, nuestros padres de la Iglesia, nuestros pilares, ¿sí? Entonces vamos a incurrir en esos escritos, ¿no? Para ir dando esta charla, ¿no? Que bueno, hay que ir con mucho detenimiento y con mucha prudencia, ¿sí? Pero antes vamos a tocar el tema de la divinidad, de la divina maternidad de María, ¿sí? Vamos a tocar un poco eso y después vamos a la virginidad también, porque está en relación. Entonces, la dignidad y plenitud de gracia de María derivadas de su maternidad divina, ¿no? La dignidad objetiva de María. El Papa Pío XII observa en su encíclica Ad Celi Reginam 1954, dice, sin duda María excede en dignidad a todas las criaturas. ¿Sí? Un primer punto, ¿sí? En esta encíclica, ¿no? Vamos a estar nombrando varias veces a Pío XII, ¿no? La dignidad y excelencia de la Virgen como Madre de Dios excede a la de todas las personas creadas, bien sean ángeles u hombres, porque la dignidad de una criatura es tanto mayor cuanto más cerca se halla de Dios. Y María es la criatura que más cerca está de Dios, después de la naturaleza humana de Cristo, unido hipostáticamente con la persona del Logos. Como madre corporal, lleva en sus venas la misma sangre que el Hijo de Dios, en cuanto a su naturaleza humana. Por ese parentesco entrañable que tiene con el Hijo, se halla también íntimamente unido con el Padre y con el Espíritu Santo. La Iglesia alaba a la Virgen por haber sido escogida para Madre de Dios y por la riquísima dote de gracias con que ha sido adornada como hija del Padre Celestial y esposa del Espíritu Santo. La dignidad de María es, en cierto sentido, infinita, porque ella es la madre de una persona infinita y divina. ¿Sí? Entonces, tu primer punto, ¿no? Como madre de Dios, madre de Jesucristo, ¿no? Que es la primer dogma mariano, ¿no? Madre de Dios, que de los primeros siglos, ¿no? La más antigua. Entonces, bueno, tener presente eso, no vamos a adentrarnos, porque eso nos llevaría mucho tiempo, ¿no? También tenemos la plenitud de gracia de María, ¿sí? Como esta maternidad de María, la plenitud de gracia de María. El Papa Pío XII nos dice en su encíclica, otra vez, Mystici Corporis, 1943, de la Virgen Madre de Dios. Su alma santísima estaba llena del Espíritu Divino de Jesucristo, más que todas las almas creadas por Dios. Entonces eso es muy importante, ¿no? La Virgen María tenía, por eso vamos a ver que era la llena de gracia. Entonces más plena, más perfección que cualquier criatura, ¿sí? Cualquier criatura. Por eso la plenitud de gracia de María se indica en el saludo angélico de la Anunciación, Lucas 1:28. Dios te salve, agraciada, el Señor es contigo. Según todo el contexto, esas gracias especiales concedidas a María se deben a su llamamiento para ser madre del Mesías, es decir, madre de Dios. Tal dignidad exige una dote especialmente copiosa de gracia de santificación, ¿sí?
Entonces, como va a ser la madre de Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene que tener una gracia muy especial, ¿sí? Ahora, también es bueno ver los límites de la plenitud de gracia de María. Y esto es muy importante, ¿no? También, es difícil de limitar, ¿no? La medida de las gracias concedidas a la Madre de Dios se halla tan por detrás de la plenitud de gracia de Cristo, cuanto la dignidad de Madre de Dios se halla por debajo de la unión hipostática. Por otra parte, la plenitud de gracia de la Madre de Dios excede tanto a la de los ángeles, como decía muy santos, más encumbrados cuanto la dignidad de Madre de Dios se eleva por encima de todas las excelencias sobrenaturales de los santos y ángeles. Pero esa plenitud de gracia de María no debe deducirse sin más todas las excelencias posibles del orden sobrenatural. Es infundado atribuir a la Madre de Dios todos los dones de gracia del estado primitivo del paraíso, ¿sí?, ante el pecado original, la visión beatífica de Dios durante su vida terrena, la conciencia de sí misma y el uso de razón desde el primer instante de su existencia, un conocimiento especial de los misterios de fe, conocimiento profano o extraordinario, o incluso la ciencia infusa de los ángeles. Entonces vamos a ver, ¿no?, para entender qué significa todo eso, ¿no?, que sí, hay que ver que María también fue creciendo en esa gracia. Como criatura, aunque era más excelente que nosotros, pero no era Dios, no es Dios, ¿sí? No tiene esa visión infusa que tenía Jesús. Ella no ve, ¿sí? Ve lo que Dios quiere que vea, ¿sí? Eso también, porque no es Dios, eso es muy importante. María no estaba en posesión de la visión inmediata de Dios, como se prueba por Lucas 1:45. Bienaventurada tú que has creído. Por el contrario, está de acuerdo con las palabras de la Sagrada Escritura y con la dignidad de Madre de Dios, y atribuirle con Santo Tomás los dones sobrenaturales extraordinarios de la sabiduría que se ejercitaba en la contemplación, ¿sí? Entonces, bueno, para no meternos en eso, pero ahí vemos, ¿no?, es decir, que la Virgen fue creciendo, por eso no entendía, la Anunciación no lo entiende. Si hubiese, es decir, tenía la visión infusa, lo hubiese captado, pero no lo capta ella, no entiende, porque no va más allá. Ella fue creciendo en todos los aspectos, ¿sí? Dice, por eso dice, mientras que la plenitud de la gracia de Cristo fue completa desde un principio, eso es muy importante, la Madre de Dios fue creciendo sin cesar en gracia y en santidad hasta el instante de su muerte, ¿sí? Entonces eso también, ¿no? Jesús, es decir, es el Hijo de Dios, ¿sí? Por eso dice, nombra la unión hipostática. Es decir, ¿qué significa la unión hipostática? ¿Sí? Que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad que se encarna en el seno de la Virgen María, que no pierde esa persona, eso es muy importante, pero que tiene dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana, ¿sí? La Virgen María, es decir, tiene solamente una naturaleza humana, eso va a ser muy importante, no tiene una naturaleza divina, es igual que nosotros, nada más que Dios la vamos a ver, la preservó, ¿sí? Le dio gracias muy especiales, ¿sí? Porque iba a ser la mamá de Dios, la mamá de Jesucristo. Bien. Otro tema, ¿no? Los privilegios de la Madre de Dios. Por eso la concepción inmaculada de María. Y acá ya vamos entrando en el tema, ¿no? La concepción inmaculada de María. Por eso la virginidad de María, ¿sí? Primero el dogma, ¿no? Vamos a repasar el dogma. María fue concebida sin mancha de pecado original, ¿sí? El Papa Pío IX proclamó el 8 de diciembre de 1854, ¿sí?, que era verdad revelada por Dios y que todos los fieles tenían que creer firmemente que la Beatísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue preservada inmune de toda mancha de pecado original, de culpa original, por singular privilegio y gracia de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano. Esto es un dogma de fe. Esto no es que yo puedo dudar. Si yo no creo en esto, bueno, entonces no estoy creyendo en algo que lo que me dice la Iglesia. Entonces esto es un dogma de fe,
Que me cuesta entenderlo es otra cosa. Porque muchas veces tenemos que primero creer para después comprender. No con querer comprender para después creer. No, no. Es al revés. Por eso la explicación del dogma, ¿no? Vamos a explicarlo. Por concepción hay que entender la concepción pasiva. El primer instante de la concepción es aquel momento en el cual Dios crea el alma y le infunde en la materia orgánica preparada por los padres. ¿Sí? Entonces la concepción, ahí vemos, ¿no? La relación del papá y la mamá, Dios infunde, ¿sí?, el alma. El primer instante de la concepción, ¿sí?, es aquel momento en el cual Dios crea el alma. ¿Sí? Crea el alma. Por eso, ¿no?, el tema del aborto, ¿no?, es decir, está muy mal. ¿Sí? Hay vida de la concepción. Y ahí hay un alma. ¿Sí? Dios no le infunde el alma después. Como ya tiene cerebro, no. Desde ese momento ya Dios infunde un alma. Ya es una persona. La esencia del pecado original consiste formalmente en la carencia culpable de la gracia santificante debida a la caída de Adán en el pecado. María quedó preservada, este es el punto, de esta falta de gracia, de modo que comenzó a existir adornada ya con la gracia santificante. Es decir, de momento de la concepción de la Virgen María, en ella no hay pecado original. ¿Sí? Y podemos saber que no hay pecado personal. ¿Sí? Pero en ese momento no, porque Dios la preservó. Vamos a ver por qué. En ese momento todos nacemos con pecado original y por el bautismo se quita. ¿Sí? Ella no. Ya tuvo del bautismo, no podríamos decir ya desde el inicio, ¿no?, de la concepción. Bien. El verse libre del pecado original fue para María un don inmerecido que Dios le concedió y una ley excepcional que solo a ella se le concedió. La causa eficiente de la concepción inmaculada de María fue la omnipotencia de Dios. ¿Sí? Entonces, bueno, todo redunda, ¿no?, para ir entendiendo, ¿no? Y fue algo extraordinario. La causa meritoria de la misma son los merecimientos salvadores de Jesucristo. Esto va a ser muy importante, ¿sí? Porque esto lo va a decir Duns Scoto, ¿no? Entonces, la causa meritoria de la misma son los merecimientos salvadores de Jesucristo. De aquí se sigue que también María tenía necesidad de redención. Esto es muy importante porque uno puede, lo que se pensaba, ¿no? Si María no nació sin pecado original, entonces no necesitaba la redención de su hijo. A ella no le tocaba, ¿no? Claro que le tocaba, a ella también, ¿sí? Pues dice, de aquí se sigue que también María tenía la necesidad de redención y fue redimida, de hecho, por su hijo. Por su origen natural, María, como todos los demás hijos de Adán, hubiera tenido que contraer el pecado original. ¿Sí? Mas por una especial intervención de Dios fue preservada de la mancha del mismo pecado. De suerte que también María fue redimida por la gracia de Cristo, aunque de manera más perfecta que todos los demás hombres. Mientras que estos son liberados de un pecado original ya existente, María, Madre del Salvador, fue preservada antes que la manchase aquel. No es que nació ya tenía... No. Ya en el momento de la concepción, ahí se produce, ¿no?, el gran milagro, el misterio, donde ella tiene un alma sin pecado original. Por eso el dogma de la concepción inmaculada de María no contradice nada al dogma de la universalidad del pecado original y de la indigencia universal de redención. ¿Sí? Vamos a ver, ¿no?, que después lo vamos a tratar, ¿no?, un poquito más, pero entonces Coto nos dice que, es decir, María recibió anticipadamente la redención de Cristo. ¿Sí? Lo que Cristo iba a hacer en la cruz, con su muerte, ¿no?, su sufrimiento, la muerte en la cruz y la redención, María lo iba a recibir anticipadamente y de una forma plena. Por eso María es la nueva criatura. Es lo que Jesús hizo en la cruz, todavía está abierto, ¿sí?, hasta el fin del mundo. ¿Sí? No es que Jesús lo hizo de una manera imperfecta, porque uno dice, ¿por qué le toca a María, a nosotros no? ¿No? Bueno, es decir, María, ¿no?, por ser madre de su hijo, necesitaba, ¿no?, ya la plenitud de la redención ahí, con ella, ¿sí?, porque iban a nacer de su seno
el Hijo de Dios. Nosotros todavía lo recibimos, fue perfecto, pero todavía para nosotros lo asumimos de una manera imperfecta, que lo vamos a hacer perfecto cuando muramos, ¿no? Y alcancemos la vida eterna. ¿Sí? Entonces, por eso María ya lo recibió perfectamente. Eso es algo muy importante. ¿Sí? Y eso es lo que nos toca a nosotros. Así como le tocó a María, también nos toca después a nosotros. María ya lo vivió, ya en este mundo. Eso es el misterio. ¿Sí? Bien. Prueba de la escritura y de la tradición, ¿no? Vamos a darle sustento a esto, ¿no? La doctrina de la concepción inmaculada de María no se encuentra explícitamente en la Sagrada Escritura. Según la interpretación de numerosos teólogos, contiénese implícitamente en las siguientes frases bíblicas. Por ejemplo, tenemos Génesis 3:15, como se llama el protoevangelio, que según el texto original dice: voy a poner perpetua enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente o linaje de la mujer, te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. ¿Sí? El sentido literal de este pasaje podría ser el siguiente: entre Satanás y sus secuaces, por una parte, y Eva y sus descendientes, por otra, habrá siempre una incesante lucha moral. La descendencia de Eva conseguirá una completa y definitiva victoria sobre Satanás y sus secuaces, aunque ella misma sea herida por el pecado. ¿Sí? Entonces eso es lo que dice, ¿no? La Eva no es María, la nueva Eva, ¿sí? Que dijo sí a Dios. Y lo vemos en el Magnífica, ¿no? Otro Lucas 1:28, Dios te salve, agraciada, llena de gracia. La expresión agraciada hace las veces de nombre propio en la alocución del ángel y tiene que expresar, por tanto, una nota característica de María. La razón más honda de que sobre María descanse de manera especial el beneplácito de Dios es su elección para la dignidad de Madre de Dios. Por consiguiente, la dotación de gracia con que Dios adornó a María, por haberse complacido en ella, tiene que ser de una plenitud singular. Por su dote de gracias únicamente será plena si es completa, no solo intensiva, sino también extensivamente. Es decir, si se extiende a toda su vida. Eso es muy importante, ¿no? Comenzando por su entrada en el mundo. No es que María fue, por ejemplo, fue santa o fue virgen o hasta que tuvo a Jesús, ¿no? Como dicen, no, otro no, que después la virgen tuvo otros hijos, ¿no? No, no, no. Lucas 1:41, Santa Isabel, henchida del Espíritu Santo, dice a María: tú eres bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. La bendición de Dios que descansa sobre María es considerada paralelamente a la bendición de Dios que descansa sobre Cristo en cuanto a su humanidad. Tal paralelismo sugiere que María, igual que Cristo, estuvo libre de todo pecado desde el comienzo de su existencia. ¿Sí? Acá está haciendo el autor, bueno, comparando un poco la humanidad de Cristo con la humanidad de María. ¿Sí? Sabemos que Cristo en su humanidad tiene sangre de María. ¿Sí? Eso es algo, ¿sí?, muy importante. Bien. Ni los padres griegos ni los latinos enseñan explícitamente la concepción inmaculada de María. Sin embargo, este dogma se contiene explícitamente en sus enseñanzas, ya que proponen dos ideas fundamentales que, desarrolladas lógicamente, llevan al dogma. La idea de la perfectísima pureza y santidad de María. ¿Sí? Entonces, la idea de la perfectísima pureza y santidad de María. San Efrén dice: tú y tu madre sois los únicos que en todo aspecto sois perfectamente hermosos, pues en ti, Señor, no hay mancilla, ni mácula en tu madre. La frase de San Agustín, según la cual todos los hombres debieran sentirse pecadores, exceptuada la Santa Virgen María, a la cual, por el honor del Señor, pongo en lugar aparte cuando hablo del pecado. Hay que entenderla de acuerdo con todo el contexto, en el sentido de que la Virgen se vio libre de todo pecado personal. ¿Sí? Entonces acá vemos los padres de la iglesia ya empiezan a hablar. ¿Sí? La idea tanto de la semejanza como de la antítesis entre María y Eva, ¿no? María, por una parte, es semejante a Eva en su pureza e integridad
antes del pecado. Por otra parte, es todo lo contrario que ella, ya que Eva fue causa de la perdición y María causa de la salud. San Efrén otra vez enseña: dos inocentes, dos personas sencillas, María y Eva, eran completamente iguales, pero sin embargo más tarde la una fue causa de nuestra muerte y la otra causa de nuestra vida, ¿no? Hermoso. Después tenemos San Agustino, San Ireneo también, Tertuliano, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver la evolución histórica del dogma. Desde el siglo VII es notoria la existencia en el Oriente griego de una festividad dedicada a la concepción de Santa Ana, ¿no? Es decir, de la concepción pasiva de María, ¿no? Su mamá. La festividad se difundió también por Occidente a través de la Italia meridional, comenzando primero en Irlanda e Inglaterra bajo el título de Conceptio Beate Virginis. Fue al principio objeto de esta fiesta la concepción activa de Santa Ana, concepción que, según refiere el protoevangelio de Santiago, se verificó después de largo periodo de infecundidad, siendo anunciada por un ángel como gracia extraordinaria de Dios. Al principio del siglo XII, dos monjes británicos, Eadmer, discípulo de San Anselmo de Canterbury, y Osberto de Clare, defendieron la concepción pasiva inmaculada de María, es decir, su concepción libre de toda mancha de pecado original. Eadmer fue el primero que escribió una monografía sobre esta materia. En cambio, San Bernardo de Claraval, con motivo de haberse introducido esta fiesta en Lyon hacia el año 1140, la desconsejaba como novedad infundada, enseñando que María había sido santificada después de su concepción, pero estando todavía en el seno materno. Por influjo de San Bernardo, los principales teólogos de los siglos XII y XIII, ¿no? Por ejemplo, Pedro Lombardo, Alejandro Jales, Buenaventura, Alejandro Magno, todo eso, se declararon en contra de la doctrina de la Inmaculada. No hallaron el modo de armonizar la inmunidad mariana del pecado original con la universalidad de dicho pecado y con la indigencia de redención que tienen todos los hombres. Entonces no era fácil, ¿no? No era fácil esta materia, ¿no? Es decir, estamos hablando del siglo X, ¿no? Un poquito más, no era fácil. El camino acertado para hallar la solución definitiva lo mostraron el teólogo franciscano Guillermo de Ward y sobre todo su gran discípulo Juan Duns Scoto, 1308. Gracias a la introducción del término pre-redención, consiguió armonizar la verdad de que María se viera libre del pecado original con la necesidad que también ella tenía de redención, ¿no? Era difícil, era un tema muy áspero, ¿sí? Y uno podía caer en herejía. La preservación del pecado original es, según Scoto, la manera más perfecta de redención, ¿sí? Por tanto, fue conveniente que Cristo redimiese a su madre de esta manera. La orden franciscana se adhirió a Scoto y se puso a defender decididamente en contra de la orden dominicana, la doctrina y la festividad de la Inmaculada Concepción de María, ¿no? Entonces ahí tenemos la preservación del pecado original. Dios preservó por la redención anticipada de Jesucristo a su madre, ¿sí? A María. El Concilio de Basilea se declaró el año 1439 en su 36 sesión en favor de la Inmaculada Concepción. Sixto IV, ¿no? También en el siglo XV, concedió indulgencia a esta festividad y prohibió las mutuas censuras que se hacían las dos partes contendientes, ¿no? El Concilio de Trento, en su decreto sobre el pecado original, hace la significativa aclaración de que no es su propósito incluir en él a la bienaventurada y purísima Virgen Madre, María, Madre de Dios, ¿sí? Pío V condenó en 1567 la proposición de Bayo, ¿no? De que nadie fuera de Cristo se había visto libre del pecado original y de que la muerte y aflicciones de María habían sido castigo de pecados actuales o del pecado original. Pío IX, después de consultar a todo el episcopado, la elevó el 8 de diciembre, como habíamos dicho, de 1854 a la categoría de dogma. Entonces, ¿cómo va creciendo? ¿Sí?
la virginidad de María, ¿sí? Fue creciendo hasta, ustedes fíjense, no cuánto duró, siglo XIX, donde ya tenemos el dogma, ¿sí? Bien, vamos un poquito más, ¿no?, a fundamentar todo esto, ¿no? María y su inmunidad de la concupiscencia y de todo pecado personal. Primero, la inmunidad de la concupiscencia. María estuvo libre de todos los movimientos de la concupiscencia. La inmunidad del pecado original no tiene como consecuencia necesaria la inmunidad de todas aquellas deficiencias que entraron en el mundo como secuela del pecado. María estaba sometida, igual que Cristo, a todos los defectos humanos universales que no encierran en sí imperfección moral. A propósito de la concupiscencia, es probable que María se viera libre de esta consecuencia del pecado original, pues los movimientos de la concupiscencia se encaminan frecuentemente a objetos moralmente ilícitos y constituyen un impedimento para atender a la perfección moral. Es muy difícil compaginar con la pureza e inocencia sin mancha de María, que eran perfectísimas, el que ella se viera sometida a esas inclinaciones del apetito sensitivo que se dirigen al mal. Entonces María, ¿sí?, esa inclinación al mal, al pecado, no lo tenía, ¿no?, porque no tenía pecado, el pecado, ¿sí?, de nacimiento, ¿no?, el pecado no personal, ¿no?, sino el pecado de esa mancha original, ¿sí?, del pecado original, ¿sí?, ella no lo tenía. Si producto nosotros del pecado original, ¿no?, que es lavado con el bautismo, tenemos la concupiscencia, esa inclinación al mal, como dice San Pablo, ¿sí? No hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero, ¿sí? María esto no lo tenía, ¿sí? Los merecimientos de María, al igual que los merecimientos de Cristo, no quedan disminuidos en absoluto porque faltan la inclinación y el apetito desordenado, porque tales apetitos son ocasión, pero no condición indispensable para el merecimiento. María adquirió abundantísimos merecimientos, no por su lucha contra el apetito desordenado, sino gracias a su amor a Dios y otras virtudes, fe, humildad, obediencia, ¿no? Es decir, María tenía eso, ¿no? El amor de María, ¿no?, es el merecimiento. Su fe, su humildad, todas esas virtudes, ¿no?, adquirieron un gran merecimiento. Ahora, inmunidad de todo pecado actual. Por un privilegio especial de la gracia, María estuvo inmune de todo pecado personal durante el tiempo de su vida. Esto también es importante, ¿no? El Concilio de Trento declaró que ningún justo podía evitar durante su vida todos los pecados, aun los veniales, a no ser por un privilegio especial de Dios, como el que sostiene la Iglesia con respecto a la Madre de Dios, ¿sí? Pío XII, en su cíclica otra vez, Mystici Corporis, dice de la Virgen María de Dios que estuvo libre de toda culpa propia o hereditaria. ¿Sí? Ahí tenemos, ¿sí? También, mientras que algunos padres griegos como Orígenes, San Basilio, San Juan Crisóstomo y San Cirilo de Alejandría admitieron en la Virgen la existencia de algunas pequeñas faltas personales como vanidad y deseo de estimación, duda ante las palabras del ángel y debilidad en la fe al pie de la cruz, los padres latinos sostuvieron unánimemente la impecancia de María. San Agustín enseña que por la honra del Señor hay que excluir de la Virgen María todo pecado personal, ¿sí? Entonces, bueno, también otra vez, ¿sí? Según la doctrina de Santo Tomás, la plenitud de gracia que María recibió en su concepción nativa, según la moderna teología, lo recibió ya en su concepción pasiva, operó su confirmación en el bien y por tanto la impecabilidad de la Virgen. ¿Sí? Bien, con esto vamos terminando. La virginidad perpetua de María. María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. ¿Sí? Esto es lo que creemos, ¿sí?, los cristianos católicos. El Sínodo de Letrán del año 649, presidido por el Papa Martín I, recalcó los tres momentos de la virginidad de María, cuando enseñó que la Santa Siempre Virgen e Inmaculada María concibió del Espíritu Santo, sin semilla, dio a luz sin detrimentos de su virginidad y permaneció indisoluble su virginidad después del parto. ¿Sí? Tenemos el siglo VII. La virginidad de María comprende, ¿sí?,
la virginitatis mentis, es decir, la perpetua virginidad de su espíritu, la virginitatis sensus, es decir, la inmunidad de todo movimiento desordenado del apetito sensual, y la virgine corporis, es decir, la integridad corporal. El dogma católico se refiere ante todo a la integridad corporal, ¿sí? Entonces ahí tenemos, ¿no?, la Virgen María, ¿sí?, como tampoco tenía, no decíamos, la concupiscencia, no tenía la inclinación sexual, podríamos decir así. Esto, por ejemplo, también lo vemos ahora en la mente, una Santa Margarita, Margarita María Alacoque. Jesús le dice, te voy a preservar de esa tentación, ¿sí? Entonces imagínense la Virgen María, ¿sí? Virginidad antes del parto. María concibió del Espíritu Santo sin concurso de varón, ¿no? Esto yo creo que lo tenemos bien claro. Los adversarios de la concepción virginal de María fueron en la antigüedad los judíos y los paganos, Celso Juliano el Apóstata, y bueno, no me voy a tener mucho en esto, ¿no? Ahí lo vemos, ¿no? Ahí le dice, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una virgen, el nombre de la virgen era María. La concepción virginal de María fue predicha en el Antiguo Testamento por el profeta Isaías en su célebre profecía de Emmanuel, ¿no? Isaías 7:14, dice, por tanto el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Por eso el judaísmo no llegó a entender en sentido mesiánico este pasaje, ¿sí? Pero el cristianismo lo refirió desde un principio al Mesías, ¿sí? Entonces ya lo sabemos, ¿no? Voy a pasar, ¿sí? Entonces, bueno, virginidad en el parto. María dio a luz sin detrimento de su integridad virginal, de por fe, por razón del magisterio universal de la Iglesia, ¿no? Esto alguna vez que nos cuesta más. No se dice mucho, ¿no? En la Biblia no está. El dogma afirma que la integridad corporal de María se mantuvo intacta en el acto de dar a luz. Al igual que en la concepción, también en el parto se mantuvo su integridad virginal. Su parto tuvo carácter extraordinario. Puntualizar en qué consiste la integridad virginal en el parto en el aspecto fisiológico no corresponde a la fe de la Iglesia. Según las declaraciones del magisterio eclesiástico y según los testimonios de la tradición, hay que afirmar que la virginidad en el parto es diferente de la virginidad en la concepción y se añade a ella como una nueva fase, ¿sí? Ahora vamos a ver, ¿no?, la explicación teológica relacionada a la integridad corporal en el parto con la exención de desordenada concupiscencia, ¿no? Esta exención tiene como consecuencia el absoluto dominio de las fuerzas espirituales sobre los órganos corporales y procesos fisiológicos, ¿sí? Por eso acá lo van a explicar de una manera, ¿no?, vamos a ver, ¿no?, bonita, ¿no? De ello resulta que María tuvo en el nacimiento de Jesús un papel completamente activo, como también lo insinúa la Sagrada Escritura. De este modo se puede explicar la falta de dolores físicos y sobre todo la falta de afectos sexuales. La integridad corporal es el elemento material de la virginidad en el parto, mientras que la falta de afectos sexuales es el elemento formal. Bien. Estoy pasando un poquito para no ser tan largo. Que quiero mostrarles. Dice, para explicar de forma intuitiva este misterio, los padres y los teólogos se sirven de diversas analogías. La salida de Cristo del sepulcro sellado, el modo con que pasaba a través de las puertas cerradas, ¿no? Vemos cómo Jesús pasaba, cómo pasa un rayo de sol por un cristal sin romperle ni mancharlo. La generación del logos del seno del Padre, el brotar del pensamiento en la mente del hombre. Entonces hacen como comparación, analogías, ¿no?, cómo nació, ¿no?, porque sabemos, ¿no?, que el nacimiento de un niño y una niña siempre es con dolor, la de la mujer, ¿sí? En cambio la Virgen no, ¿sí? Entonces lo toman, es difícil, ¿no?, es algo extraordinario, pero lo explican de esa manera, ¿no? Imaginárselo es difícil, ¿sí? Sí, va más allá de nuestra razón, pero es de fe, ¿sí? Y virginidad después del parto. María vivió también virgen después del parto. La virginidad de María después del parto fue
negada en la antigüedad por Tertuliano, ¿sí? En los tiempos modernos es combatido por la mayoría de los protestantes, tanto en tendencia liberal como conservadora, mientras que Lutero y Zwinglio y la teología luterana antigua mantuvieron decididamente la virginidad perpetua de María, ¿sí? El Papa Ciricio 392 reprobó la doctrina de Bonoso, ¿no? El quinto concilio universal 553 aplica a María el título de gloriosa de siempre virgen, ¿no? Entonces esto no para que vean, ¿no?, cómo la historia de la iglesia, ¿no?, cómo se fue dando, ¿no? También la declaración del Sínodo de Letrán 649 y de Papa Pablo IV, ¿sí? También la liturgia celebra a María como siempre virgen, también, ¿sí? La Sagrada Escritura solo da testimonio indirectamente la perpetua virginidad de María después del parto, ¿no? La interpretación tradicional de Lucas 1:34, ¿cómo sucederá esto? Pues no conozco varón, infiere de la respuesta de María que ella, por una especial iluminación divina, había concebido el propósito de permanecer siempre virgen, ¿no? Ella se propuso desde que tiene uso razón su virginidad. San Agustín supone incluso un voto formal de virginidad. Según la interpretación más reciente, María, apoyándose en la concepción veterotestamentaria del matrimonio y de la maternidad, entró en el matrimonio con una voluntad matrimonial normal. Cuando el ángel le anunció la concepción como un suceso inmediatamente inminente, ella objetó que no era posible, ya que antes de la conducción a casa no sostenía relaciones conyugales con su marido. Nos consta también directamente la virginidad perpetua de María por el hecho de que el Salvador, al morir, encomendase a su madre a la protección de San Juan. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Lo cual nos indica claramente que María no tuvo otros hijos de fuera de Jesús, ¿sí? También esto lo dice Orígenes, ¿sí? Entonces ahí lo tenemos, ¿sí? Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces María, ¿sí?, ¿no?, se une a José, ¿sí? Pero vemos, ¿no?, que por eso se dice, ¿no?, un matrimonio josefino, donde no hay relación sexual, ¿sí? Y esto se da antes, ¿no? Ella concibe a Jesús antes de que se vaya a vivir con San José, ¿no? Durante, ¿no?, ella, bueno, ya tiene a Jesús, ¿no?, y con José tampoco tiene relación, ¿no? Y bueno, ya después José se muere y ella permanece virgen, ¿sí? Siempre, porque tiene ese voto, bueno, no sé si voto, pero de esa virginidad, ¿sí? Los hermanos de Jesús, ¿no?, de lo que varias veces se hace mención en la Sagrada Escritura, y a quienes nunca se les llama hijos de María, no son sino parientes cercanos de Jesús, ¿no? Que eso muchas veces los protestantes, ¿no?, nos dicen, no, eso que, porque entonces dice hermano de Jesús, entonces tuvo más hijos, ¿sí? Y ahí tenemos, ¿no?, entre los padres fueron defensores de la virginidad de María después del parto, Orígenes, San Ambrosio, San Jerónimo, ¿sí?, San Agustín, San Basilio, San Juan Damasceno, ahí tenemos varios, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, ¿no?, yo no quiero nombrar todo porque si no, no iríamos mucho más, ¿sí? Todo es algo muy rico, ¿no?, cómo escribieron en la antigüedad, los primeros siglos, más que nada en los primeros 10 siglos, escribieron sobre la Virgen María, ¿no? Aunque claro, después siguieron escribiendo, ¿no?, como Santo Tomás, ¿sí? Y bueno, es un tema así, no es fácil de abordar porque nosotros, es decir, en nuestro tiempo, ¿no?, vemos del pecado original, de Adán y Eva, cómo fue la historia, ¿sí? Entonces que la Virgen no haya nacido sin pecado original y que después tampoco haya tenido pecado personal, algunas veces nos cuesta entender, ¿sí? Es difícil de entender con nuestra razón, pero con la fe se puede entender, ¿no? Con la gracia se puede entender, ¿no?, que Dios la preservó del pecado original y de los pecados personales, ¿sí? Porque es y será la madre de Dios, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir, yo creo que es un tema muy bonito que hay que seguir profundizando con la Virgen María, que nos ayude, el Espíritu Santo que nos ilumine, ¿no? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.